estás viendo, pero yo minimicé ahora. ¿Qué pasa? Hay gente, ¿ah?, que le gusta usar esta fórmula muchas veces. ¿Ah? Entonces de repente tiene 4 resistencias Hace 2 veces y las esta. hace de a 2. No, hace 3 veces porque haces, vamos a escribirlo. Igual yo lo borro ahora esto, porque es simplemente una anécdota. Para que... Ah, claro, porque haces 2 y 2 y después tenés que juntar Y eso. después tenés que usar los resultados para hacer 2 más. Ajá. ¿Tá? Si lo haces de esa forma, está bien, ¿tá?, pero haces muchas más cuentas que si lo haces de esta forma. ¿Tá? Ese es el tema. Porque yo Ajá. puedo, yo si tuviera acá, si estas fueran solo 4, ¿ah?, imagínate que esta RN fuera R4 en lugar de RN, yo hago estas dos por un lado, me queda una, ¿no? Sí. O sea, me queda una que es la última. Hago estas dos por otro lado, me queda otra. ¿Ah? Y siguen estando dos en paralelo. Tengo que hacer de Sí. vuelta entre los dos resultados. ¿Ah? Entonces ahí termino haciendo un montón de cuentas porque tengo que hacer esto 3 veces. Por lo Ajá. tanto son 9 cuentas. ¿Sí? En cambio, si lo hago acá, tengo una cuenta, 2, 3, 4, la suma 5 y la última división 6. Me ahorro 3 cuentas. ¿Ah? Por eso yo no lo recomiendo usar siempre esta fórmula, pero hay gente que lo hace. ¿Ah? El resultado va a dar el mismo siempre que se haga bien. Pero ¿Ah? eso solo puedes hacer si no tiene RN. No, no, RN va a tener siempre. Porque Ah, acá que son 2, por ejemplo, RN es el 2, es el el número más 2. alto. ¿Ah? Y es Ah, el que te dice qué cantidad de resistencias son. Si yo acá en lugar de tener estas 4 dibujadas tuviera 20 y el dibujo vendría hasta acá, por ejemplo, RN es 20, es R20. ah, ¿Ah? N es la última resistencia que hay en, en la conexión, ¿tá?, ya sea en serie como está acá arriba o en paralelo como está acá abajo. ¿Tá? En cualquiera de los dos casos, la última, que es el número SRN. más alto, que me indica cuántas resistencias son, esa es la N. ¿Tá? Por eso si están acá todas iguales, yo multiplico una de ellas por la cantidad que me lo dice la última. Si fuera acá Ujú. un 20, sería 20. ¿Ah? Acá, en estas, si esta fuera un 14, bueno, este número acá sería un 14. ¿Ah? Acá son 2. Yo puedo usar esto, ¿ah?, y si estas dos son iguales, yo divido el número, el valor que tiene una de ellas, dividido 2. ¿Ah? O sea, esto se da siempre, tengas 2 o tengas 1000. Ujú. ¿Ah? Esto de acá, siempre podés agruparlas de a 2. Pero si tenés muchas resistencias, agrupándolas de a 2 te va a llevar mucho Se tiempo hace más hacer largo. y muchas cuentas. Entonces, si tenés, yo te diría que más de 3, ya esta fórmula, ¿ah?, y si son distintas, ¿no? Esta fórmula ya es la que se tiene que utilizar. ¿Ah? Después, Ujú. las otras conexiones que tenemos en los circuitos eléctricos es lo que se llama circuito mixto. ¿Ah? Mixto, que puede ser tanto un paralelo con series adentro, por ejemplo, vamos a poner que sea una cosa así, después podés tener acá abajo, ¿sí?, y acá podés tener una sola. ¿Ah? Imagínate esto así y que yo le voy a poner corriente de este lado. ¿Ah? Entonces acá, ¿qué es? Esto no es ni una serie pura ni un paralelo puro. ¿Ah? Imagínate que esta sea R1, R2, R3,
R4, R5 y esta es R6. ¿Sí? Esto no es ni Sí, paralelo ni serie puro. ¿Ah? En definitiva, este circuito, por ejemplo, es un gran paralelo con series adentro. ¿Sí? Yo puedo ver que R1 y R2 tienen un punto de contacto acá. ¿Ah? Uno solo. El otro, la otra pata de cada una de ellas no está unida a la otra. O sea, R2 no tiene esta pata unida a R1. Y sí, R1, esta pata, no está unida a R2 tampoco. ¿Ah? Lo mismo pasa acá en el medio. Entre R3 y R4 hay un punto de contacto. Entre R4 y R5 hay otro punto de contacto. Pero los extremos, si yo saco eso, imagínate que yo saco acá esto, saco R1 y R2. ¿Ah? La saqué de este circuito grande. Y acá saco R3, R4 y R5. R3, R4 y R5. Y por otro lado me queda R6 sola. ¿Sí? sí, Yo acá puedo resolver, porque acá yo tengo esta que tiene un punto de contacto solo. Esta tiene un punto de contacto acá y otro punto de contacto acá. Esto yo le puedo llamar ya no R total, como hacía en la resistencia serie pura, pero sí le puedo llamar R serie 1, por ejemplo. ¿Ah? Y esto va a ser R1 más R2. R, ¿Sí? A esta de acá le puedo llamar R serie 2 y va a ser R3 más R4 más R5. ¿Sí? sí, Y esta de acá abajo sigue llamándose R6. Entonces, si yo hago esto en partes, yo voy a pasar a tener un circuito de esta forma. ¿Sí? Voy a tener esto así. Acá voy a volver a tener la fuente que tengo ahí abajo. ¿Ah? Y este circuito es muy parecido a este otro, ¿no? sí, solo que, Es semejante. Bueno, acá abajo va a seguir siendo R6, porque R6 no tuvo modificación. sí, Ahora, estas tres resistencias que están acá, R3, R4 y R5, yo las agrupé y las llamé R serie 2. Por lo tanto, esta de acá la voy a llamar RS2 y el valor va a ser R3 más R4 más R5. ujú, Lo mismo con la de arriba. Ya no van a ser R1 y R2 por separado, sino que van a ser una equivalente, que yo le voy a llamar R serie 1, que va a tener el valor de R1 más R2, porque están en serie. ujú, Entonces acá va a ser RS1, ¿sí? Y va a tener ese valor. Y ahora me quedó un circuito paralelo puro, ¿sí? Porque todas ellas tienen sus dos patitas conectadas con las dos patitas de las otras. ¿Ah? sí, ahí, Están en ahí paralelo. hace Ahí tengo uno que aplicar, dividido, ahí está. Ahí hago 1 dividido 1 sobre uno serie RS1. uno, ¿Ah? La R total acá va a ser igual a 1 sobre 1 sobre RS1 más 1 sobre RS2 más 1 sobre R6. ¿Sí? Y ahí me va el resultado que voy a pasar a tener una sola resistencia, ¿ah? Con este valor de toda esta fórmula y se va a llamar R total. ¿Sí? ujú, Eso es una de las maneras que yo me puedo encontrar un circuito mixto. Ahora me puedo encontrar otro circuito mixto, ¿sí? Que puede ser de esta manera. El circuito mixto puede ser una resistencia así
otra resistencia acá. ¿Ah? Y esto puede ser R1, R2, R3, 4, R5 y R6. ¿Sí? Entonces, ¿qué Sí, pasa? Yo miro esto así y esto, en lugar de ser un gran paralelo como era este de hoy, esto es una gran serie con paralelos adentro. ¿Sí? sí, Porque estas dos están en paralelo, esto es un R paralelo, y estas tres están en paralelo, es un R paralelo. Como sí. esta es la que está antes, vamos a decir, porque a mí se me ocurrió, porque podría ser esta otra, yo a esta le voy a llamar R paralelo 1 y a esta R paralelo 2, así como le llamé a las series Ajá, sí. caprichosamente RS1 y RS2. Normalmente cuando uno va a calcular, siempre empieza por el 1. ¿Ah? Yo le podría poner cualquier número, pero no le voy a poner R paralelo 300 porque después no voy a saber ni de qué estoy hablando. Si yo sigo un orden, puedo ir sabiendo qué estoy haciendo. Entonces, este paralelo que está acá, lo tengo que resolver. Entonces, voy a hacer que R paralelo 1 sea igual a que a R1 por R2 dividido R1 más R2. Y eso me va a dar un número. ¿Ah? Y por otro lado tengo el R paralelo 2. R paralelo Sí. 2. Que acá sí voy a usar la fórmula genérica. Porque estamos Uno de, imaginando que todas las resistencias son distintas. ajá, 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6. ¿Sí? Y ahora tengo estos dos números. Por lo tanto, yo de ahí paso a tener un circuito de esta manera. en serie. En serie puro. Ya no hay nada que me complique porque yo ya resolví lo que me estaba complicando. Entonces, este se va a llamar RP1 con el valor de esta fórmula. El del medio va a seguir llamándose R3 y este de acá se va a llamar RP2, o sea, R paralelo 2, con el valor de esta fórmula. Y ahora la R total es una simple serie. R total es RP1 más exacto. R3. RP1 más R3 más RP2. ¿Sí? Y ahí me da Ujú. la solución. O sea que se me pueden presentar otras formas de hacer mixto, pero siempre yo voy a tener que hacer primero lo que está complicándome la vida. ¿tá? Yo tengo que ver si lo más grande está en paralelo como este o en serie como esto. ¿sí? Este paralelo tiene series adentro, ¿sí? Y esta serie tiene paralelos adentro. O sea, independiente de la forma que esté siendo mixto, vos tenés que cambiarlo a paralelo o a Vos tenés que serie. llegar a un paralelo puro o a una serie pura. Ajá, ¿Ah? Justamente acá lo que hice fue tomar que estas dos que eran un paralelo pasaran a ser el equivalente al paralelo, que fue R paralelo 1, una resistencia que es la equivalente a las dos juntas en paralelo. Lo mismo R paralelo 2. Tomé el valor de las tres resistencias, apliqué la fórmula y me quedó un número, ¿sí? Que va a ser el representativo de este paralelo, pero como si fuera una resistencia sola. ¿tá? Y después que tengo esto y que yo veo que está en una serie pura en este caso, simplemente aplico la fórmula de la serie y voy a tener el resultado. Lo otro que tenés que tener en cuenta, ¿sí? sí, Es que siempre que vos hagas
una, una resolución en serie, el resultado va a ser mayor que la más grande que tengas en la serie. ¿Sí? Porque vos a esa más grande le vas a sumar un montón de cosas, ¿no? Ujú. Entonces, si yo sumo algo, siempre voy a tener algo más grande. Imagínate que yo acá, por ejemplo, que tengo, ¿ah? Vamos a imaginar que tengo tres resistencias, hasta acá. R1 tiene un valor, R2 tiene otro valor y R3 tiene otro valor. El valor total acá va a ser más grande que las tres. Porque si yo a una, aunque le sume un ohm nomás, ¿ah? Si Sí, yo tengo, esta vale 1, esta vale 2 y R3 vale 100, ¿ah? El total va a ser mayor que 100, sí, ¿sí? Siempre. Entonces, si yo hago una conexión en serie y tengo que tener resultado y el resultado me da menor que una de ellas, está mal está hecho. mal. ¿Ah? Eso es una cosa como para verificarla. ¿Ah? Pero siempre que vos tenés una suma, la suma tiene que ser el resultado más grande que la más grande de lo que está dentro de la suma. ¿Ah? En el paralelo es distinto. En el paralelo, justamente, ¿sí? El número total del paralelo, en este caso esta R total, siempre va a ser más chica que la más chica de las resistencias que esté en el paralelo. Porque estás dividiendo. Porque estás, sí, dividiendo. ¿Ah? Siempre va a ser más chica. Si vos tenés una resistencia de 1 ohm en paralelo con una resistencia de 1000 ohm, ¿ah? Si haces el resultado, te va a dar 0,99999, pero sigue siendo más chica que 1. ¿Ah? Ujú. Te puede pasar que en alguna calculadora te diga que si la resistencia más grande es mucho más grande que la otra, ¿ah? Imagínate que sea de, yo qué sé, 1 ohm una y de 10.000 la otra, bueno, de repente ahí el resultado es igual a la más chica. ¿Ah? Pero nunca va a ser mayor, nunca te va a poder dar 2. Si vos tenés una de 1 y una de 100, 1000 o 1.000.000, no te puede dar 2. ¿Ah? Ni siquiera 1, algo. Como mucho te podrá dar 1. ¿Sí? Eso tenés que tenerlo en cuenta porque en el momento de hacer los cálculos, uno de repente fácilmente puede con esto, sabiendo esto, verificar. ¿Sí? Porque hay veces que hay Sí, que hacer cálculos con números chicos y muy grandes al mismo tiempo. Entonces, si vos tenés acá en esta RS, por ejemplo, que yo estoy tocando ahora con el mouse, sí, esta RS te da más chica que una de estas dos, está está mal mal. hecho. ¿Ah? Y si después haces el paralelo acá y este paralelo te da más grande que una de estas dos, aunque sea Está por mal. un número, ¿ah? Está mal hecho. Lo mismo acá. En este paralelo tampoco. En ningún paralelo te puede dar el resultado más grande que uno de sus componentes. Como mucho te puede dar igual si tenés que el resto, ¿ah? Sean muy grandes. O sea, ya te digo, si vos tenés 1 y 1000, vos imaginate que acá 1 y 1000 te va a dar 1 por 1000, 1000. Y 1 más 1000 te va a dar 1001. ¿Sí? Si vos dividís 1000 dividido 1001, te va a dar un número muy cercano a 1. Pero no te puede dar 1. ¿Sí? Ujú. Porque vos estás dividiendo algo menor sobre algo mayor. ¿Ah? Lo mismo si fuera 100.000. Acá te va a dar 100.000 arriba y 100.001 abajo. ¿Tá? Por más que sea muy poquito la diferencia, es más grande. ¿Tá? Te va a dar un número muy cercano a 1, pero no te puede dar más de 1. Es imposible. Sí, 1,1 no te puede dar. ¿Tá? Entonces es para verificar eso. Bueno, esto hasta ahora no es ley de Ohm todavía. ¿No? Esto es
agrupamiento de resistencias. ¿Ah? Ley de Ohm, por ejemplo, yo te voy a poner acá un ejercicio y lo vamos a hacer juntos. Y después te voy a tener que mandar ejercicio para que los hagas. Sí. ¿Ah? Porque si no, esto no va a caminar. ¿Ah? Yo esto lo estoy grabando. ¿Ah? No lo grabé desde el principio porque no me acordé. Pero lo estoy O sea, grabando yo igual casi fui todo. anotando y fui sacando Está. captura por las dudas. Yo lo que voy a tratar de hacer, esto lo puedo subir de repente en YouTube y te paso el link. Está. ¿Tá? Entonces lo podés ver. Ujú. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, para que sea ley de Ohm, Sí. yo tengo que poner una fuente de alimentación, ¿tá? Que funcione. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una resistencia con una fuente de alimentación, que le vamos a llamar E, y a esta resistencia le vamos a llamar R. En el momento que yo conecto, ¿tá? Esto, acá va a circular una corriente que va a pasar por la resistencia. Esta corriente se llama I. ¿Ah? Sí. Y lo que me dice Ohm lo que me dice que esa corriente I, ¿ah? Es directamente proporcional a lo que vale la fuente, ¿sí? Y es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más grande, si la resistencia fuera fija, ¿ah? No tuviera variación, si yo aumento la fuente, aumento el voltaje, la corriente va a aumentar. ¿Sí? Eso es lo que me Sí. dice Ohm. Ahora, si la fuente es fija, imagínate que tenga acá, yo que sé, 10 voltios, y la resistencia yo la aumento, ¿ah? Esta corriente va a bajar. Eso es lo que me dice Ohm. ¿Ah? Yo de acá puedo sacar, por ejemplo, acá puedo sacar otras fórmulas. ¿Sí? Si yo esta R la paso para este otro lado de la igualdad, me queda multiplicando. Por Sí. lo tanto, la fuente, el voltaje, es igual a R por I. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Yo sí. paso esta que está dividiendo para este lado, queda multiplicando. ¿Ah? Sí. Y la otra fórmula que yo puedo desprender de ahí es que si esta I que está acá multiplicando la paso para el otro lado de la igualdad, me va a quedar dividiendo. Por lo Sí. tanto, Entender. R es igual a E dividido I. ¿Sí? Y Sí. muchas veces, aunque hay gente que no les gusta, se representa esto mediante un triángulo. ¿Sí? Con la B acá arriba, una rayita horizontal, la R y la I. Entonces, con este triángulo, si yo quiero calcular cuánto vale la R y tengo los otros dos valores, simplemente tapo la R como lo estoy haciendo ahora con el mouse, ¿sí? Y me queda voltaje dividido intensidad, que es justamente lo que está acá. Ujú. ¿Ah? Si yo quiero calcular la corriente, tapo la corriente, como estoy haciendo ahora con el mouse, ¿ah? Y me queda voltaje dividido resistencia, que es lo que está al principio, que fue lo que descubrió o lo que ensayó y se dio cuenta este hombre Ohm. ¿Ah? Y si yo quiero calcular el voltaje y tengo la resistencia y tengo el valor de la corriente, tapo la letra B del voltaje y me queda Sí. R por I, que es exactamente esto que está acá. Sí. Entonces, con este triángulo y sabiendo la disposición de estas letras, que las únicas dos que se pueden variar
son estas de abajo, yo puedo poner donde está la R, la I, y donde está la I, la R, porque esto es una multiplicación, entonces que Sí, no multiplique cambia. para un lado para el otro da lo mismo, ¿sí? Pero sabiendo esto, y lo único que me tengo que acordar es que la B va arriba, yo en este triangulito tengo estas fórmulas, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, para hacerlo numérico, si mi E es igual a 10 voltios, mi resistencia es igual a 5 ohmios, que la letra omega es la que simboliza la unidad de la resistencia en los ohmios, Sí. ¿sí? Entonces yo Ah, acá voy a poder sí. calcular la corriente. Queda 10 dividido 5. Exactamente. Entonces acá yo tengo que I es igual a 10 dividido 5, que son 2 amperes, que es la medida, la unidad que se utiliza para medir la corriente eléctrica. ¿Ah? Entonces, ahí me da eso simplemente. Ahora lo Ajá. podemos empezar a complicar un poquito. Sí, lamentablemente todo se puede complicar. Entonces, si yo en lugar de tener una resistencia sola, tengo dos resistencias conectadas en serie, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Y acá tengo la fuente, acá tengo R1 y acá tengo R2. Vamos a poner que la fuente es la misma, 10 voltios, ¿sí? Que R1 vale 2 ohm y que R2 es igual a 3 ohm, ¿sí? Sí. Entonces, si yo quiero calcular la corriente que hace esto, ¿sí? La corriente va a salir de esta fuente, va a llegar hasta R1 y después de llegar hasta R1 pasa a través de R1. Cuando sale de R1, todos los electrones que están impulsados por esta fuente van a llegar a R2, ¿sí? Y no tienen otro camino que tener que pasar por R2. ¿Tá? Aunque R2 se opone, igual que se opuso R1 a que pase la corriente, van a terminar pasando. ¿Tá? Y después va a volver a la fuente por el otro lado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo acá no tengo una R sola, como tenía en el principio, sino que tengo dos. Entonces, Sí. esta corriente y total, que es única en este caso, no hay dos corrientes, es la misma que pasa por las dos resistencias. Entonces yo tengo que recurrir al cálculo anterior que hicimos al principio, que es Hay R1 más R2. exactamente, yo tengo que saber cuánto vale mi R total, o sea, yo tengo que venir desde este circuito, reducirlo y que me quede un circuito con una resistencia sola. ¿Ah? Que me quede así, Ujú. igual al que yo tenía al principio, a este de acá. Entonces voy a tener E y acá voy a tener R total. Y acá va a estar circulando I total, que es la misma que esta. ¿Ah? Ajá. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer primero que nada es R total igual a qué? A R1 Ah, más R2 porque están en serie. El único contacto que tienen entre ellas es un punto del medio entre las dos. ajá. Y esto me da que es Sí. 2 más 3, que es igual a 5 ohms. ¿Ah? Entonces mi I total, ¿ah? Que yo la calculo con el triangulito este, tapo la I y me queda voltaje sobre resistencia. ¿Ah? El voltaje que yo tengo aplicado es el voltaje 10. de la fuente, que son 10. O sea que acá es la fuente. Y acá la división es sobre la R total, porque la corriente pasa por las dos resistencias, una y después en la siguiente. Sí. ¿Ah? Entonces acá me va a dar lo mismo que hoy, 10 dividido 5 igual 2 amperes. ¿Sí?
Eso es exactamente igual a lo que yo tenía. Sí, Eso es cuando las resistencias están en serie. Ahora las resistencias, yo puedo tener las mismas dos resistencias, pero en paralelo. ¿Ah? Entonces voy a tener, por ejemplo, una resistencia acá, otra resistencia acá, y acá la fuente. ¿Sí? Esta es R1 y esta es R2. La E va a ser 10, como veníamos hasta ahora. Vamos a poner las mismas dos resistencias. R1 es igual a 2 ohms y R2 igual a 3 ohms. ¿Sí? Yo tengo que volver a sí, hacer que esto me quede como una resistencia sola con la misma fuente que tengo ahí. O sea que esta sigue siendo E y esta acá va a ser mi R paralelo igual a R total. ¿Sí? Porque ya sé que están en paralelo. Entonces ahora tengo que calcular cuánto vale ese paralelo. Por lo sí. tanto, ¿cómo? Ahí da para hacer R1 por R2 dividido R1 más R2. Exacto. Entonces, R total va a ser R1 por R2 dividido R1 más R2. ¿Sí? Y esto es igual a qué? A 2 por 3 dividido 2 más 3. ¿Sí? Acá arriba me da 6 y abajo me da 5. ¿Ah? Y Sí, 6 dividido 5 da 1 con algo. no 6 tengo dividido calculadora. 5 me da 1,2. 1,2 ohms. ¿Ah? Viste que este número 1,2 es más chico que cualquiera de los dos que componen el Sí, paralelo. ¿Ah? O sea que por ese lado estamos que está bien. sí. Ahora, yo lo que quiero calcular es esta corriente, que es la corriente total, que es la Es, corriente que sale acá. Sí, es E dividido 1,2. exacto. Entonces, la corriente, que la voy a calcular de este lado, y total es igual a E dividido la resistencia total. O sea que esto es 10 dividido 1,2. ¿Sí? Que va a dar como 8 lo menos. 10 dividido 1,2, 8,33. 8,3 periódico ampere. Este 3 con esta rayita quiere decir que esto es 3 hasta el infinito. Sigue 3, 3, Ya, 3, 3, 3 hasta el infinito. sí. ¿Ah? Bueno, ahí me dio una corriente mucho más elevada de la que tenía hoy. ¿Te acordás que era 2 amperes? Ahora son Sí. 8,3 amperes. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Yo acá, cuando esta corriente total llega a este punto, se separan dos partes. Una parte va a venir por acá y la otra parte va a venir por acá. Sí. A esta parte que viene por acá, yo le puedo llamar I1 porque es la corriente que pasa por esta resistencia. Y esta Ujú, va a ser la corriente que va a pasar por R2. Por lo tanto, yo le puedo llamar I2. ¿Sí? Y las sí. puedo calcular. ¿Ah? Entonces, si yo me fijo, el voltaje que tengo en la fuente, que es entre este punto de acá, o sea que este punto, voy a hacerlo con rojo para que se vea más, entre este punto de acá y este punto de acá, yo tengo los 10 volts que dice la fuente. ¿Sí? Sí. Ahora, este punto de arriba está unido con este de acá, ¿no? Es un cable. Sí. Sí. No hay nada en el medio. Y a su vez está unido con este otro punto de acá también. ¿Ah? O sea que este punto de acá es el mismo que este y el mismo que este.
¿Ah? Sí, El punto de abajo lo mismo. Este punto es el mismo que está acá. Porque acá es un cable, no hay nada. Solo cable. Y acá lo mismo. Por lo tanto, el voltaje que yo tengo entre este punto de arriba y este es el es mismo el mismo. voltaje que yo tengo entre este y este. Y el mismo voltaje que tengo entre este y este. ¿Sí? Sí, Porque es como que yo corriera la fuente y la pusiera acá entre medio de los dos. Da igual. Tengo el mismo voltaje para todos lados. ¿Ah? sí, Entonces, sabiendo eso, y yo quiero calcular la corriente que pasa por R1, teniendo presente el triángulo de Ohm, ¿ah? Me da que I1 es igual a E dividido R1, ¿sí? Y que I2 es igual a E dividido R2, ¿sí? mm, Ahí está. Entonces me da 10 dividido 2, que es igual a 5 amperes, y 10 dividido 3, que me va a dar 3,3 periódico amperes. Y si yo sumo estas dos corrientes, ¿ah? Si yo sumara la corriente 1 más la corriente 2, me tiene que dar la corriente total. Porque estas dos corrientes se vuelven a unir acá, y acá de este lado vuelvo a tener la corriente total. ¿Sí? Y si yo lo sumo me da, porque 5 más 3,3 me da 8,3. 8,3. Y da exactamente lo mismo. ¿Ah? Eso me pasa en el circuito en paralelo. Paralelo. Yo en el circuito serie, acá arriba, en este de acá, no puedo, no tengo dos corrientes. ¿Ah? Tengo una corriente sola que recorre todo el circuito. ¿Ah? Sí, Pero por otro lado yo puedo calcular el voltaje que queda acá de estos 10 volts, cuánto voltaje queda en R1 y cuánto voltaje queda en R2. ¿Sí? Con el mismo ley de Ohm que está acá, voltaje es R por I. sí. Entonces, yo tengo la corriente esta que pasa por las dos, sí, la tengo, la calculé, son 2 amperes, está acá. Y tengo el valor de cada una de las resistencias. R1 vale 2 y R2 vale 3. Por lo Sí, tanto, yo puedo calcular el voltaje en cada una de ellas. B R1 sería igual a que lo que me dice acá es R por I. Como es B sería R1 R1 por, por I. por I total. Ahí está. Entonces esto me da R1 vale 2 y vale 2 en este caso. 2. Por lo tanto, esto es 4 voltios. ¿Sí? Ujú. Y el BR2 es igual a R2 por I total. Y total. Y esto me da 3 3 por 2, más 2 que es por 2. igual a 6 voltios. Y si yo sumo el Da voltaje 10. que tengo en esta más el voltaje que tengo en esta, me tiene que dar la fuente. Y 4 más 6 da 10 en la Ujú. fuente. ¿Sí? Sí. Esto sería la aplicación de la ley de Ohm en resistivos puros, ¿ah? Y paralelos puros. ¿Ah? Cuando tengo este, circuitos que son, que son mixtos, Listo. la cosa cambia un poquito. O sea, cambia no, hay que aplicar las dos cosas a la vez. Sí. Acá esto sería ley de Ohm. ¿Ah? Y lo otro de arriba es agrupamiento de resistencias nada más. Pero agrupamiento de resistencias hay que hacerlo porque si no, no podés calcular después en la parte de ley de Ohm. De
resistencias. ¿Tá? Sí. Ahora vamos a ver la ley de Ohm. Espera, acá esto se fue. Quédate ahí. Ahí está. La ley de Ohm aplicada a circuito mixto. Vamos a poner un circuito mixto normal, común, tranquilo, quietito nomás. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esta es la E, R1, R2, R3. Esta E vamos a poner que sean 100 voltios. ¿Sí? Sí. R1 va a ser, vamos a poner que sean 200 ohm. R2 igual a 300 ohm. Y R3 igual a 100 ohms. Y vamos a calcular I total, I1, I2, y podemos calcular también, podríamos calcular BR3 también, así ya lo hacemos todo completo. ¿Ah? Entonces, lo primero que tengo que hacer es reducir este circuito. ¿Cómo lo ves vos Sí. ahí el circuito? ¿Qué te parece que es? En paralelo. ¿El total del circuito es paralelo? Ah, no, el circuito es mixto, Sí, es mixto. pero lo podemos reducir en serie. Ah, en serie, claro. Porque vos tenés estas dos que están en paralelo, ¿tá? Que yo les voy a llamar RP. ¿Tá? Si yo esta lo reduzco a su equivalente, me voy a quedar con un circuito de esta forma. Sí. ¿Tá? La fuente, esta se va a llamar R paralelo y esta se va a llamar R3. R3 porque yo no la toqué. Y Sí. después de acá, esto es una serie. ¿Sí? Serie. Entonces acá voy a pasar a tener un circuito con una sola resistencia, la fuente, y acá voy a tener mi R total. ¿Sí? Sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tener que hacer eso, porque después acá yo a esto voy a tener una corriente, ¿no? Una I total, que va a ser la misma cuando yo tenga el circuito con las dos resistencias en serie. La I total va a andar por acá. Y acá en el circuito original, la I total va a venir acá así. I total, antes de llegar a nada. Porque después acá se Ajá. va a separar en dos partes. I1 y 2. ¿Sí? Y después acá, sobre la R3, va a retomar de vuelta la I total. Porque estas dos partes que se separaron de la I total se van a volver a juntar en este punto y van a empezar a circular a través de R3 la I total, como lo hacía acá cuando están en serie pura. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Em, Sería R1 por R2 Exacto. dividido R1 más R2, que sería 200 por 300 dividido 200 más 300. Bueno.
Arriba me va a dar un número como 60.000 más o menos. Sí, 60.000 me da arriba. Y Dividido abajo 500. 500. Este 0 se va con este y este 0 se va con este. Me queda 600 dividido 5. ¿Sí? 600 dividido 5 me da 120. ¿Sí? Sí. Después sería RP más R3. Exacto. Entonces tengo R total es igual a R paralelo más R3. R3, Y esto es igual que es a 120 120 más más 100. 100. Es igual a 220 ohms. ¿Sí? Bueno, y Sí. ahora yo quiero calcular la I total. Acá yo te voy a dibujar de este lado. A ver si puedo. Sí. El triangulito que simboliza la... La I total sería el E dividido R, que sería 100 dividido 220. Ahí está. Dividido de R total, ¿no? Sí, Sería 100 dividido 220. Esto se va acá con esto y me queda 10 dividido 22, que da igual. 0,45. 0,45. 454. Vamos a tomar tres números. Amperes. ¿Ah? Ahora ya tengo el valor de la corriente total. O sea, el sí, valor acá en este circuito. ¿Ah? Porque por ahora trabajamos solo con R total. Por lo tanto, sí. es este circuito. O también podemos ir un paso atrás. ¿Ah? Y sería la misma I total que pasa por las dos resistencias. Por Pues la si uno equivalente al y dos. paralelo. Por la equivalente al paralelo y por la R3. ¿Sí? Ahora a mí lo que me interesa, porque acá me pide que yo calcule cuánto vale BR3, por ejemplo. Ya calculé I total, ahora me voy al otro extremo, a BR3. Entonces yo vengo Sería, acá y tapo la B y me queda R por I. ¿Cómo lo aplico eso? sería 300 por 0,454 300. ¿Por qué 300? del... Ah, no, 100, perdón. 100 de la R3. Sí, mire Sería mal. 100 de la R3 por esta corriente, 0,454. 0,454 y esto es igual a 45,4 volts, porque la coma al multiplicar por 100 se corre dos lugares a la derecha. ¿Sí? Ahí ya tengo cuánto vale la BR3. ¿Sí? Sí, Ahora, si yo quiero calcular I1 o I2, porque una de las dos la voy a tener que calcular primero que la otra. ¿Sí? sí, sería, Yo puedo calcularla sería, ahí. Yo voy sí, voy al triángulo de Ohm. En el triángulo de Ohm, si quiero calcular alguna corriente, que es la I, yo tapo la I y me queda voltaje sobre resistencia. sí, ¿Sí? sería 100 dividido R2, ¿querés? O R1, sería dividido 200 o 300. ¿Y por qué 100? Porque es el voltaje. Claro, pero yo te dije hoy una cosa que es la siguiente. El voltaje de la fuente, que está acá, ¿sí? Sí. En un circuito en serie, como el que estamos trabajando acá, el rojo, ¿sí? Uf, Se separa en dos sí, partes, por ejemplo acá, porque son dos resistencias en serie. Si hubiera
5 resistencias en serie, se separarían 5 partes. ¿Ah? Sí, Entonces, un poco de esa fuente, de estos 100 voltios que están acá, quedan en esta resistencia, RP, y el resto quedan en R3. sí, ¿Sí? Yo ya sé cuánto queda en R3, porque lo acabamos de calcular. 45 volt con 4 de estos 100 se quedan en R3. sí, Entonces, si se quedan en R3 45,4, en estas dos resistencias, que simbolizan RP acá, no va a haber 100 voltios. sí, Porque yo no puedo tener más voltaje en la suma de estas dos que en la fuente. Si acá hubiera 100 voltios, es porque la fuente sería de 145,4. Y la fuente no es de 145,4, es de 100. Por lo tanto, si yo quiero calcular I1 o I2, y hago así acá, tapo la I con el mouse como lo estoy haciendo ahora, yo tengo esta resistencia, que es RP, sí, pero el voltaje que tengo en RP, ¿lo tengo? no. O sea, sería la, lo que falta de los 45,4. Lo que falta de 100 para llegar, Sí. para tener 45,4. Hago 100 menos 45,4 Y y es ahí el te da voltaje que el tengo voltaje en del RT. paralelo. Por ejemplo, esto lo puedo calcular de dos formas. Vamos a poner acá BR paralelo, porque yo quiero saber a qué voltaje están sometidas la R1 y la R2. El voltaje es Sí, el mismo, porque entre este punto de acá y este otro hay un voltaje que es el voltaje de la resistencia en paralelo. ¿Sí? sí. Que es el resto que me falta para llegar a 100 teniendo los 45,4 acá de la R3. Entonces, yo de acá esto lo puedo calcular. De una forma sería E menos BR3, ¿sabes? Sería una forma. Sí, Esto me da 100 menos 45,4, como 5. que ahora vemos cuánto da. Como 4, sí. 45,4, ¿sí? Sí. Ahora vemos cuánto da. Y la otra forma que podemos hacer, ¿cómo es? Si yo quiero calcular un voltaje, tengo que tener R, R R por y I. también I. Y yo acá tengo, en el circuito rojo, tengo la I total que pasa por la RP y la propia RP que yo la tengo calculada. Por lo Sí, tanto, sí, acá puedo hacer que RP por I total. total. Estos dos Sería números tienen que dar igual. RP es 120 por o 0,454. 454. ¿Ah? Y ahora vamos a hacer las cuentas esas. 120 por 0,454 me da 54,48 voltios. ¿Ah? Y si yo resto 100 menos 45,4 me da 54,6. ¿Sí? Es un valor válido porque, ¿qué pasa? Este 0,454, este número sigue para allá Sí, hasta el infinito, porque en realidad es 0,45, 45, 45, 45, 45 hasta el infinito. sí. Y este otro de acá es Es una altura. 45, 45, 45, 45, 45. ¿Tá? Entonces son dos números muy similares. Como yo no usé en ninguno de los dos casos todos los números, ¿tá? Usé solo una parte, entonces me da esta diferencia de 0,6 acá y 0,48 acá, que están muy cercanos. Es Ajá, una décima de voltio que tiene de diferencia. ¿Ah? O sea que no cambia ¿cómo es? El resultado.
pero ve que los dos me dan muy similares, o sea que se pueden tomar cualquiera de los dos. ¿Ah? Sí, Yo ahora tengo el voltaje que tengo entre este punto y este punto. Con ese voltaje yo ahora puedo calcular I1 y también puedo calcular I2. ¿Ah? sí. Se- Porque sería, es acá, ¿no? Con este triángulo tapando la I. sí, Vamos a poner I1 acá. ¿Es igual a qué? sería 54,6 dividido R1, que es 200. Ahí está. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner BRP dividido R1, que es 54,6 dividido R1 vale 200. ¿Ah? Esto es 54,6 dividido 200 me da 0,273 amperes. Y 2, ¿cómo lo calculamos? sería BRP dividido R2, que es Ahí está. 54,6 dividido 300. BRP dividido R2. 54,6 dividido 300. 54,6 dividido 300 me da 0,182. 0,182 amperes. Y si yo sumo esas dos corrientes, 0,182 más 0,273, me da 0,455. ¿Ah? Que Que es ahí es esta, total. la corriente total. ¿Sí? Me da una milésima de diferencia. 0,454 y la suma de estas dos me da 0,455. ¿Ah? O sea que la diferencia es muy mínima y es un error de usar determinada cantidad de números en la calculadora. Ujú. Y ahí estaría más o menos como se haría en esta forma, ¿tá? En este circuito mixto, que es un circuito sencillo, ¿tá? Pero Sí. vas agarrando cómo es la cosa con esto, o lo ves muy complicado. No, porque donde yo entienda bien las fórmulas, que me acuerde, después de solo distinguir si es paralelo o en serie. Ah, Y después con igual las yo, fórmulas vas haciendo todo. igual yo si, pienso, Pero mándame bastante ejercicio para yo practicar. yo te mando ahora, ya te mando ejercicios para que puedas practicar, ¿tá? Ta. Te voy a mandar primero unos de agrupamiento de resistencias, o sea que no tienen voltaje, Ujú, ¿tá? Y después unos con voltaje, ta. ¿tá? Para que puedas hacer los cálculos de ley de Ohm y ya ahí mismo dice qué es lo que tenés que hacer, qué corriente se pide y ese tipo de cosas. ¿Tá? Ta. De todas formas te voy a mandar, por ejemplo, algo escrito también sobre ley de Ohm, ¿tá? Para que puedas, yo ahora voy a cortar esto, para que puedas tener la parte de nomenclatura, ¿sí? Profe, Sí, y sobre lo teórico, yo estudié la batería, sí. los tipos, la primaria la primaria y secundaria, el funcionamiento, aquello de las de Mm, polímeros y esas cosas, sí. em, después la energía y La las, ¿cómo distribución es? y Las eso y las subestaciones. subestaciones. Está, Eso estudié. eso, sí. Yo voy a hacerte, déjame a ver si lo puedo hacer para el lunes de repente, mandarte un cuestionario sobre eso, Ahí ¿tá? va.
este, para que vos puedas resolver. Y yo está. ya el, sí, el lunes o el martes me comunico con Graciela Ocaño para ver cuáles son las fechas tentativas que hay, porque yo no tengo idea de eso, Sí. porque de repente es la semana que viene o... Sí, yo no sé nada porque todavía vio que yo le dije que quería dar lo antes posible para empezar segunda una vez. Y usted me dijo que intentara entrar de oyente, que hablara con la escrita. Sí, Ahí hablé con Marta y ella me dijo que no, que ella ya había hablado con la directora y que la directora dijo que yo ahora me concentrara solo en aprobar el examen y que no iba a haber problema, que ellos iban a entender que yo entré tarde, no sé qué. claro, Pero pero que, el asunto para que vos fueras teniendo clase era la idea, claro, ¿no? pero tampoco me dijo tipo que tratara de hacer entre esta o la otra semana, qué sé yo, poner medio que una fecha ahí. Yo igual Claro, está, quiero yo le entender voy este a, ejercicio, está. yo le voy a tratar de llamar, no te digo, no sé si el lunes me atenderá porque el lunes es feriado, Sí, pero para hablar con ella y ver cómo se resuelve esto. ¿Ah? Pretendo que vos hagas los ejercicios y ver cómo te va con ellos, ¿no? Porque no sea cosa que está. Sí, mándame vayas. bastante, así yo practico bien. Está, dale, yo te mando. ¿Está? Está. Bueno, Bueno, muchas gracias, profe. no, por favor. Dale, hasta luego. Chao.